Venga, pues bueno, comenzamos como siempre. El otro día en la clase anterior estuvimos viendo los recursos que se podían interponer por parte de los interesados frente a la administración, ¿no? Vimos lo que era un acto que ponía fin a la vía administrativa, vimos lo que era un acto de trámite, distinguíamos de un acto de trámite cualificado de un acto de trámite ordinario, os explicamos ahí una sentencia, lo que era cada cosa, y vimos los recursos que se podían interponer cuando se ponía fin a la vía administrativa. Vimos también que había dos tipos de recursos, los ordinarios y luego estaban los recursos, el recurso extraordinario de revisión. Decíamos básicamente que recursos ordinarios procedían por las causas de nulidad o anulabilidad propias dentro del propio procedimiento o intrínsecas al acto administrativo, mientras que el recurso extraordinario de revisión es cuando se daban asuntos o cuestiones externas al acto administrativo o al procedimiento y que hayan aparecido con posterioridad, ¿no? Que aparecían nuevos documentos, hubiera sido víctima de prevaricación, ¿no? Algún tipo de delito, ¿vale? Un poco todo esto. Hubiera habido un error de hecho inherente en la propia documentación y explicamos un poco la diferencia que había entre la rectificación del error de hecho y ese error de hecho que en el fondo lo que implicaba era una nulidad, ¿no? Bueno, pues la pregunta que luego nos hacíamos era, que es con lo que empezamos hoy, es, vale, es decir, ¿son estos los únicos recursos que hay? ¿Podemos acudir a otros procedimientos? Bueno, pues evidentemente la respuesta es sí. La tenemos en el artículo 112, donde establece la posibilidad en el punto 2 de que se pueda sustituir, ¿vale?, el recurso de alzada o el recurso de reposición, respetando la alzada y la reposición, ¿no?, por procedimientos de impugnación, conciliación, mediación, arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas. Bueno, ahí teníamos el artículo, vamos a ver un poco la explicación, ¿no? La posibilidad, decíamos, es la de sustituir ese recurso de alzada o el recurso de reposición, si mantiene el carácter potestativo, por otros procedimientos que hemos dicho ya de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. ¿Quién va a resolver? El que va a resolver es un órgano colegiado o unas comisiones específicas no sometidas a instituciones jerárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que arbitra la ley aquí, ¿para qué? Para no judicializar la actividad administrativa, es que dentro de la propia administración se puedan crear unos órganos que son independientes del que resolvió el asunto para que con mayor objetividad, si cabe, ¿no?, resuelvan la discrepancia que ha planteado los interesados. Por eso es importante que no estén sometidos a instituciones jerárquicas, porque si estuvieran sometidos a instituciones jerárquicas hablaríamos ya de la alzada o la reposición de carácter ordinario. ¿Qué requisitos deben seguir los procedimientos? Poco estamos destripando el 112.2. Bueno, pues igual, los principios y garantías y plazos que establece la presente ley para los interesados y también a las personas que sean parte en el procedimiento administrativo. ¿Hay especialidades para la administración local? Bueno, pues estos órganos o comisiones se pueden dar, pero en todo caso debe respetarse las facultades atribuidas a los órganos electos por la legislación, ¿vale?, por el propio carácter, si queréis, especial que tiene la administración local. Esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Es decir, ¿qué ejemplos nos podemos encontrar? Mirad, en primer lugar, y esto lo veremos también en su día, porque me lo habéis pedido cuando hagamos una próxima actualización de los temas de contratos, pues en contratación pública, porque se establece los tribunal o el central, también los autonómicos, de recursos contractuales. Entonces, cuando el valor estimado del contrato supere ciertos importes, podemos establecer un recurso no ante el órgano de contratación, sino ante estos. Y eso ha ido generando pues un cuerpo, ¿no?, de resoluciones que se invocan como precedente y que, bueno, pues tienen su influencia en la contratación pública, ¿no? De hecho, a veces, cuando hemos visto los temas, os he puesto resoluciones de tribunales de recursos contractuales, ¿vale?
En otra materia, que sería la explotación forzosa, pues nos encontramos con que estos órganos independientes, no sometidos a institución jerárquica y que, por ejemplo, en el ámbito local, pues pertenecen funcionarios del ayuntamiento, del Estado, ¿vale? O como esté ahí establecido, y lo que hacen es, bueno, pues aparte de la valoración que pueda establecer la administración y la del expropiado o interesado en el procedimiento, pues establecer una nueva valoración. ¿No? ¿Qué se trata de esto? Hombre, se trata un poco pues de evitar que el conflicto llegue al Tribunal de Justicia. Y evidentemente, oye, también es cierta garantía, ¿por qué? Pues primero, por esa imparcialidad y segundo, porque estamos ahorrando costes, no solamente a la administración, sino que el que recurra a esto y ya veremos luego, hablamos de costes de abogados, costes de procuradores y luego pues una posible condena en costas. Bueno, pues se trata de evitar esto. Y en materia tributaria, que también lo veremos un poco, porque, bueno, como cada vez venís más gente que estáis preparando en municipios de gran población, pues bueno, lo veremos un poquillo, que sean los tribunales económico-administrativos, ¿vale? Que en el ámbito local, por el 137 de la Ley de Bases de Régimen Local, mira que está en el título 10º, que es el que habla de municipios de gran población, bueno, pues establece la creación de estos tribunales económico-administrativos en esos municipios que son de gran población, ¿no? Pues esa regulación y qué va haciendo. Luego tenemos otros sustitutivos, ¿vale? Que digamos que tienen un carácter distinto, no es que estén sometidos a órganos jerárquicos, sino que sustituyen al recurso alzado o reposición. Por ejemplo, aquí os dejo en la Ley de Transparencia, está el artículo 23 de la Ley 19/2013, donde dice, fijaos, dice, la reclamación prevista en el artículo 24, que son las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿vale? Pues tendrá la condición de sustitutiva de los recursos de conformidad cuando establecido en el artículo 107.2, que es el actual 112.2 de la antigua 3092, actual de paro. ¿Vale? Bueno, pues bien. Y están esas reclamaciones. La salida también la tenéis, aquí cito, pues bueno, aludiendo a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, que lo tenemos en el artículo 38. Aquí una salvedad para que estéis en la Comunidad Valenciana. Digo porque a veces, es decir, aquí teníamos una ley antes que era la Ley 2/2015, que establecía de transparencia, buen gobierno y participación de la Comunidad Valenciana. Ahora esta ley se llama, o sea, no es que haya sido sustituida, es que hay una nueva ley, la 1/2022, de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana, pero la ley 215 de la Comunidad Valenciana sigue vigente y ahora se llama de participación ciudadana en la Comunidad Valenciana. Justo esto fue cuando se estableció esta nueva ley. Nada, una salvedad. Lo mismo que hemos visto en el artículo 23 para la ley estatal, tenemos en el artículo 38 de la ley 1/22 de transparencia y buen gobierno de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Por tanto, bueno, hasta aquí acaba el tema de los recursos, las posiciones sustitutivas y tal. ¿Lo tenemos más o menos claro? ¿Alguna duda, comentario? Pues venga, nos metemos con el último bloque, ¿vale? De esta ley, que vamos a ver el tema de la jurisdicción contencioso administrativa. Mirad, a ver, este es un tema que, bueno, es un pelín extenso por el sentido que explicas aquí. Es decir, yo he intentado resumir al máximo, ¿vale? Haciéndolo, bueno, que lo entendamos. Yo no es un tema que crea que no, en administrativos puede caer algo, en auxiliares casi nada. De hecho, tenéis ahí en el resto preguntas sacadas de exámenes de la ley de la jurisdicción. Y bueno, pero sí me interesa porque este tema es el cierre de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Significa que todo ese procedimiento administrativo, toda esa cuestión que hemos visto en el ámbito del entender ese artículo 103 de la Constitución, ¿no? Sirve con objetividad a los intereses generales, esa situación de supremacía de la administración, toda esa actuación administrativa tiene como colofón lo que García hablaba, las inmunidades de la administración.
y la lucha contra ellas, no solo dentro de la vía, porque acordaros que tanto los recursos administrativos como todo esto, en cierto modo, es un privilegio, entre comillas, que tiene la administración. Es decir, algunas veces con carácter preceptivo, otras potestativo, es decir, poder conocer o tener la posibilidad de rectificar los actos administrativos antes de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, claro, la jurisdicción contencioso administrativa se plantea como la última opción ya para el control de esas inmunidades. Y aquí, cuando estudiamos esto, y a modo de una pequeña introducción, decimos que hay dos vías por las que se ha hecho esto históricamente. Uno es el de a nivel anglosajón, ¿no? La common law, donde son los tribunales ordinarios los que conocen de la actuación de la administración pública, ¿no? De sus actuaciones y de tal. Y luego, pues nos encontramos con que nosotros seguimos un sistema continental, un sistema pues, que viene del ámbito de la Revolución Francesa, donde había un órgano especializado, ¿no? Que era pues pues no sé deciros, el Consejo de Estado francés, que en la actualidad sigue haciéndolo, es decir, que es un propio órgano administrativo de carácter pues, muy prominente y que es el que lo rega. Y aquí tuvimos el Consejo Real, el Consejo de Estado, luego ya, por ejemplo, pues eso, empezó el tema, ¿no? En el siglo XIX, en 1845, hubo la ley de organización de atribuciones de Consejo Real del 45, se creó esto, ¿vale? Y poco a poco esto ha ido evolucionando hasta que en 1888 tuvimos una primera ley, que es la ley que se conoce pues, como de Santa María Paredes, que es la ley para el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, que para que veáis un poco de dónde venimos, solamente lo digo para que nos pongamos en contexto. Pues con la ley de Santa María Paredes, por ejemplo, pues no se podían impugnar los reglamentos, ¿vale? Los actos discrecionales no se podían impugnar tampoco. No había o no se reconocía el interés legítimo, solo podían impugnar los titulares de los derechos subjetivos y es más, incluso el gobierno podía suspender o inejecutar la eficacia de las sentencias. ¿Vale? Es decir, claro, ¿de qué te sirve todo este procedimiento que hemos visto administrativo de división de actos si luego pues, no se garantiza todo esto? Y cosas que nos parecen pues, hoy en día pues, muy obvias, como luego iremos viendo, ha ido habiendo. Claro, lo que nos encontramos es una especie pues, como de jurisdicción, ¿no? Como delegada, ¿vale? Que poco a poco fue derivando en la creación de unos tribunales contenciosos administrativos, ¿vale? Unos tribunales provinciales y poco a poco derivó a que ya en el siglo XX a principios, con una ley de 1904 y un Real Decreto que era de 8 de mayo de 1904, se creó ya la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Y se fue evolucionando todo esto a través de una normativa, digamos, especializada. Es decir, el modelo francés sigue con tribunales administrativos y nosotros pasamos a un control a través de tribunales de justicia, pero especializados en este ámbito de lo contencioso, pero que no es tan antiguo, que es bueno, de 1904, es la primera que puedes ver un poco. Y ya devenimos en una primera ley, ya digamos que es la ley de lo contencioso administrativo, que es la ley de 1956, fijaros ya donde hemos pasado, donde ya nos empiezan a sonar cosas que hemos visto antes. Cuando hablamos en el tema 2, hablamos de la vinculación positiva de la actuación de la administración a la ley y al derecho, decíamos, ¿puede haber ámbitos de la actuación administrativa que estén fuera del control? Pues bueno, pues ya no. Es decir, en la ley de 58 se plantea ya el control de toda la actividad administrativa, ¿vale? Se establecen ya juzgados y tribunales que de forma exclusiva en una cuestión ordinaria de lo contencioso administrativo, ¿vale? Y que provocan esa especialización. Y además de esto, pues nos encontramos con órganos especializados, con la ley del 56, fijaros que no hace tanto, se pueden impugnar los reglamentos, también se someten al ejercicio de control de las potestades discrecionales, acordamos de la discreción, ¿vale? Los actos políticos, ¿no? Incluso se incluye la desviación de poder,
¿vale? Como elemento de acción. Y también se amplía, ¿vale?, la posibilidad de que estén legitimados no solo los titulares de derechos subjetivos, sino también los que tengan un interés legítimo, ¿vale? Y además también, otra cosa importante, que se limita la posibilidad de suspender el fallo, si no del todo. También recordemos el marco, ¿no?, de la ley 56. Esto para mí es importante porque sin un buen control judicial, que fijaros que ahora veremos que es así, pero no del todo, porque la jurisdicción contenciosa es una función revisora de la actuación de la administración. Bueno, sin esto no sabemos a dónde estamos. Hoy en día, pues claro, ya nos plantamos con la Constitución española, ¿vale? Y nos encontramos con que, bueno, pues 40 años de vigencia, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con la influencia de todo esto. Entonces, evidentemente, habría que cambiar la normativa y por eso, bueno, pues ya tenemos hoy la actual ley. Pero cuidado, la ley es de 1998, la ley 2998. Fijaros la vigencia de la ley de esta ley de la jurisdicción del 56. Insisto siempre que os digo, las leyes de esa década, pues fue una década muy buena técnicamente. Fijaros, por ejemplo, que la ley de expropiación forzosa vigente es de ese año. Teníamos la ley de procedimiento administrativo del 58, que estaba también en esa década, ¿vale? Es decir, que había habido leyes muy importantes. Fijaos que la ley del 58 aguantó hasta la ley 3092. Bueno, pues la Constitución ha ampliado todo esto y evidentemente hay unos artículos que nos afectan dentro de este ámbito, ¿vale? El artículo 24, donde establece el principio a la tutela judicial efectiva, ¿vale?, y al juez determinado por la ley, como si eso ya veremos un poco más esto en el ámbito de la normativa que vamos a ir viendo. El artículo 103.1 de la Constitución, pero básicamente acordado del sometimiento pleno a la ley y al derecho. Veíamos el 106.1, que también vimos al principio, ¿no? Los tribunales controlan la calidad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esa actuación administrativa a los fines que la justifique. Y cuando no, ¿qué hablábamos? Hablábamos de la desviación de poder, que también hemos visto, y acordaros lo que provocaba, ¿no?, la anulabilidad, acordaros del artículo 48 y del artículo 72 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Y luego, por último, el 117.3, el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos corresponde en exclusiva a jueces y tribunales determinados por las leyes, garantía evidentemente de imparcialidad, y que además en este caso no solamente es juzgar, sino que es algo que es muy importante, ejecutar lo juzgado. Pues una cosa importante que vamos a ver en el ámbito de la ley de la jurisdicción es cómo se procede a la ejecución de lo juzgado, porque nuestro ámbito tiene mucha importancia. ¿De qué conoce la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa? Pues bueno, con esta introducción que os he hecho, que espero que no os hayáis dormido, pero para mí era importante dejarlo un poco claro. Pues hay una cláusula general, es decir, conocen, en este caso, de la actuación de las administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, ¿vale?, de los reglamentos, disposiciones generales de rango inferior a la ley, y luego también de la legislación delegada, de los decretos legislativos, cuando excedan de los límites de la delegación. Acordaros, hablábamos de la legislación delegada a través de textos refundidos, textos articulados. Textos refundidos era cuando hacíamos un megamix de leyes, ¿no? Por ejemplo, texto refundido de las leyes locales. Se dice, agólpeme usted o reúname usted toda la normativa sobre esta materia. ¿Qué ocurriría? Pues puede ocurrir que el Ejecutivo se pase e innove algo. Cuando te pasas de esa cuestión, es decir, que no has articulado, que no has refundido bien, pues eso que te excede de más se puede enjuiciar como un reglamento, no tiene la categoría ante la jurisdicción administrativa. Lo mismo ocurre cuando nos encontramos con la legislación, los textos articulados. Acordaros de esas leyes de bases. Acordaros también, lo digo por los test y por todo, leyes de bases que no se aplican. Esa ley de bases establece digamos, el manual de instrucciones para que se haga una normativa propia por el Ejecutivo, cuestiones porque puede tener cierta dificultad técnica y que por eso se combina la Administración. Pero imagínate que lo que hace el Ejecutivo al proponer esto se pasa
de la normativa, de esas instrucciones que le ha dado el legislativo, pues se podía impugnar ante la jurisdicción contencioso administrativa. Acordaros como ejemplo, si queréis, fijaros para que veáis, ¿no? Dentro de la Ley de Haciendas Locales teníamos un pequeño texto, una pequeña ley de bases, que es un artículo, ahora no me acuerdo cuál, donde remitía para que se hiciera el texto articulado de las tarifas del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas. ¿Vale? Luego también, fijaros, por ejemplo, el Código Civil es antiguo, ¿no? Porque es de 1886-88, hablando de memoria, pero que es un texto articulado. Y también teníamos la anterior Ley de Tráfico, que también se ha vuelto a ver, que ha pasado de ley de bases, texto articulado, y ahora a texto refundido. ¿Vale? Bueno, pues en lo que se pasa entra esto. Y luego, además, en concreto, tenemos que ver lo que marca el artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción. Conocerá de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. ¿Vale? Conocerá también de los contratos administrativos, los actos de preparación y adjudicación y demás contratos sujetos a la normativa de contratación. Conocerá también de los actos y disposiciones de las corporaciones de derecho público cuando ejerzan funciones públicas, ahora veremos. También de los actos de control y fiscalización de los concesionarios de servicios públicos que impliquen el ejercicio de la autoridad, así como los actos de los concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo, también de la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Y las demás que pueda establecer la ley. A este respecto, acordaros que tenemos siempre, cuando lo vimos en el primer tema, ¿no? El 53.2 de la Constitución, de cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, artículo 14, derechos fundamentales, artículo 14 y sección primera, capítulo segundo del título primero, ante los tribunales ordinarios en un procedimiento basado en principios de preferencia y sumariedad. ¿Vale? Luego hablaba del recurso de amparo. Matizaciones. Ese procedimiento especial en la Ley de la Jurisdicción lo tenemos en el capítulo 1 del título quinto de la ley. Hay unos procedimientos especiales, son el de protección de derechos fundamentales de la persona, la cuestión de ilegalidad, veremos también luego los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, también lo veremos un poco, los de garantía de unidad de mercado y la declaración judicial de extinción de partidos políticos. Bueno, nos interesan sobre todo los tres primeros porque lo que nos pueden afectar. Por lo tanto, ya vamos viendo un poco qué corresponde. Acordaros también lo que decíamos, ¿no? De las corporaciones de derecho público, cámaras agrarias, cámaras de comercio, industria y navegación, colegios profesionales. Colegio profesional es una institución que se llaman, pues, no sé, pues corporaciones de derecho público, es decir, corporaciones semipúblicas que tienen un carácter privado, pero que también ejercen un acto, pues, de regulador de una profesión, de un arte o de un oficio, ¿no? Entonces, aquí hablaríamos, por ejemplo, que en un colegio profesional que establece, por ejemplo, una sanción a su colegiado, conocido como colegio profesional. Acordaos que los colegios profesionales están reconocidos en la Constitución, no me acuerdo el artículo, pero están reconocidos dentro de la Constitución. Bueno, pues es decir, esa poder sancionadora, ¿vale? Cuando ejerce, que es una función pública, pues puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Vale? Y luego los concesionarios, acordaros que el concesionario actúa como si fuera la administración. Cuando actúa como si fuera la administración, pues pueden sus actos ser impugnados ante la jurisdicción contencioso administrativa. ¿De acuerdo? Pues habría que ver la normativa sectorial, por ejemplo, de transportes, o por ejemplo, de las aguas, ¿no? Pues como tal, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero que lo entendamos también. Por lo tanto, vale, ¿y qué no corresponde? ¿Qué no vamos a ver? Bueno, pues no corresponde al orden jurisdiccional administrativo, claro, pues si estamos en lo contencioso, no corresponde ni lo civil, ni lo penal, ni lo social. Aunque puedan ejercer cuestiones en el ámbito público. Por ejemplo, personal. Pues hombre, personal, la selección del personal laboral, pues es derecho administrativo. Luego ya el régimen de prestación de servicio laboral, pues ya sería de acuerdo con lo social. ¿Vale? Bueno, pues un poco sería
esa cuestión. Tampoco va a conocer del tema militar. El recurso contencioso disciplinar militar se rige por una ley orgánica que os dejo enlazada ahí, la ley 2/89. Los conflictos de jurisdicción entre juzgados y entre tribunales, es decir, puede ocurrir que, imagínate que una misma cuestión, el juzgado de lo civil entiende que le corresponde a él, y el administrativo y el contencioso también entiende que le corresponde a él, ¿vale? O lo social entienden que tal. Bueno, pues esos conflictos pues se resolverían en la sala de tal, pero no se plantean ante la juez, sino directamente sea un problema, digamos, entre jueces, entre nosotros. También los conflictos entre órganos de una administración, imagínate que están peleados una dirección general con una dirección general, y bueno, pues las cuestiones que ellos tengan, pues la resolverá en este caso la propia administración, no en el ámbito tal. Os dejo un enlace en las fichas si queréis más ver un poco esto de los conflictos de jurisdicción para que lo entendáis. Tampoco se va a conocer tanto de recursos directos o indirectos que se interpongan contra normas forales fiscales en el País Vasco y en Navarra, ¿vale? No, pero en los tres de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, ¿vale? No habla de Navarra, que se establecerán de acuerdo con el Tribunal Constitucional. Y ahora vamos a ver, visto esto, qué órganos nos vamos a encontrar. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenéis alguna cuestión, alguna duda, algún comentario? Vale. Bueno, respecto de los órganos, es la típica cosa que dices, bueno, aquí lo podemos complicar todo lo que queramos y más. No lo vamos a complicar, evidentemente. Vamos a irnos al artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción y nos vamos a ver qué son estos, ¿no? Los juzgados de lo contencioso administrativo, los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, la sala de lo contencioso del TSJ, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional y la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Mirad, como estamos preparando administración local, ¿qué nos interesa? Lo tenéis, que ya si queréis mirar, pues ya lo que queráis. Artículos 8 y artículo 10 de la Ley de la Jurisdicción. El resumen es, de los actos administrativos de la administración local, conocen los juzgados de lo contencioso administrativo. Y de los reglamentos y de las ordenanzas de la administración local, conoce la sala de lo contencioso del TSJ. Yo creo que con esto no tenemos que saber más. Ahora veremos luego también la sala del contencioso del Tribunal Supremo, tanto en que bueno, pues se puede plantear pues, el recurso de casación. Pero que lo entendamos, ¿vale? Con que nos quedemos con esto ya no me vale. Podría ocurriros que os pidan todo esto. Bueno, deciros también que una de las novedades de la Ley de la Jurisdicción fue la creación de los juzgados de lo contencioso y de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. ¿Vale? Es decir, artículos 8, 9, 10, 11 y 12, creo que era de la ley, establece ya más en concreto de qué van a conocer. Pero bueno, para que lo entendamos, por esto nos vale. No voy a poner más. Vale, pues ahora ya nos metemos en el ámbito de la jurisdicción. Y además, es un poco lo que os digo, que esto es interesante porque nos va a servir de elemento de cierre de todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque ahora vamos a ver, desde una perspectiva, si queréis, más judicial, evidentemente, cosas que vimos en el procedimiento administrativo y que veréis que no se llevan tanto. ¿Vale? Es decir, para empezar, una cosa que, bueno, pues es importante es el objeto del recurso. ¿Qué se recurre? ¿Vale? El objeto son pretensiones. ¿Yo qué pretendo? ¿No? Pues puede ocurrir que pueda pretender pues, varias cosas. Primero, esas se ejecutan por el actor. ¿Vale? El actor es en jerga jurídica, ya también que os suene, el actor es el que tiene la acción. ¿Vale? Y el que ejercita la acción es el actor. ¿Vale? Que no tiene que ver con el teatro, ¿vale? No tal. Entonces, hay un actor que tiene una pretensión, que luego veremos en concreto a esta, y hay que tener cuidado porque el proceso está encorsetado con esas pretensiones que se han planteado.
¿Vale? Me explico. Si yo pido que se anule un acto y que se me pague un dinero, es decir, a mitad del proceso no puedo decir que se me pague más dinero. O a mitad del proceso no puedo decir que es que además recurro a otro acto. Por entonces incurriríamos en lo que se llama desviación procesal. ¿Vale? Entonces, lo que no puede haber nunca pues, es indefensión por el artículo 24 de la Constitución y acordaros pues, que esas actuaciones, ¿vale? Esas pretensiones afectan a toda la actuación administrativa. Entonces, claro, como decimos que afecta a toda la actuación administrativa, nos vamos a encontrar con que tenemos que superar, y ahora diremos por qué, el carácter revisor de la actividad de la administración. ¿Por qué? Vamos a poner un pequeño spoiler. Pues porque puede ocurrir que tengamos un acto que esté viciado y lo queramos recurrir. Hasta aquí es un poco lo que hemos visto. Pero también puede ocurrir que tengamos un acto que nos sea favorable, pero que no se ejecute. Entonces ya no pedimos que se revise el acto, porque el acto estaba bien. Lo que queremos es que se cumpla, que la administración no lo cumple. Entonces recurrimos a la inactividad. Y también puede ocurrir que directamente que no haya acto. ¿Cómo que no hay acto? Pues que no hay acto, que es lo que se conoce como la vía de hecho. Entonces, claro, cuando no hay acto, ¿qué pasa? Que recurrimos, no revisamos la actuación de la administración. No hay ningún acto administrativo, es que como no hay acto, ¿vale? Entonces, eso sería un poco las tres cuestiones que podría darse. Acto administrativo. Ese supuesto, a ver, el más típico y más normal, y es cuando, digamos, que coge sentido lo que decíamos al principio, ¿no? De ese carácter revisor. El artículo 25 de la Ley de Jurisdicción dice que se pueden los actos expresos y presuntos de la administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos inciden directa o indirectamente en el fondo del asunto, impiden continuarlo o producen indefensión o perjuicio irreparable en derechos o intereses legítimos. Esto ya nos suena. ¿Vale? Porque ¿esto qué es? Pues lo mismo que se podía recurrir. ¿Vale? Lo mismo que se podía recurrir. Y volvemos a hablar de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Sobre el silencio administrativo, donde hablábamos al principio, decía actos expresos y presuntos. Y llegas aquí y dices, a ver, presuntos. Es decir, ¿se pueden recurrir? Pues se pueden recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa. Acordaros, y aquí os dejo para que cerremos un poco el asunto, acordaros que teníamos el silencio que podía ser positivo y podía ser negativo, ¿vale? Y decíamos que realmente el acto presunto, luego lo veremos en los plazos, porque esto en principio, aquí este presuntos parece que abarca tanto al positivo como al negativo, ¿vale? Pero en los plazos no. En los plazos ya veremos que interpreta el Supremo que solo se refiere al positivo, ¿vale? Si no tenía que cambiar la nomenclatura. En este caso os dejo aquí una sentencia en las fichas, en este caso del Constitucional, de 2003, hay dos, una la 220, otra la 188, la de 2003, y lo que dice simplemente es que la administración pues, no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver las solicitudes de los ciudadanos. Entonces, el silencio de carácter negativo pues se configura como, y hablamos siempre de esto, una ficción legal que responde a la finalidad de que el ciudadano pueda, previo a los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la administración. ¿Por qué? Porque tenía, acordaros de la LEPAC, tenía la obligación de resolver y no ha resuelto. Y lo que no puede ser es que si tú incumples la obligación de resolver, que le digas al ciudadano que le ha pasado el plazo para resolver un acto emitido por el silencio administrativo. Es decir, al final lo que decimos es que la ley no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y sí
a la administración a resolver de forma expresa el acto presentado. Y conforme avancemos la explicación del tema, veremos esto, incluso qué consecuencias tiene en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre todo, por ejemplo, cuando entremos en las causas de inadmisión. ¿Vale? Esto tampoco es una cosa, digamos, única. ¿Por qué? Porque hay una excepción. Una excepción. Es decir, no todos los actos que cumple lo anterior son recurribles. ¿Qué actos no serían recurribles? Pues dice el artículo 28. Los actos que sean reproducción de otros anteriores, definitivos y firmes. ¿Vale? Es decir, si no se recurrió el acto primero, ¿vale? Y ahora se vuelve a repetir este acto y no se recurrió, pues ahora ya no se puede recurrir. Y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. ¿Vale? Y evidentemente, también olvido el silencio, que os lo pongo aquí en pequeñito. Es decir, si yo cojo, pido, solicito algo de la administración y alguien no me responde, es decir, el que yo no recurra no significa que sea un acto consentido. ¿Vale? Un acto consentido cuando tengo una resolución y yo no la he recurrido. ¿Por qué no la he recurrido? Porque han pasado el plazo para interponer recurso contencioso y no lo he recurrido. ¿Vale? Y no lo he recurrido. Pues en este caso no se podría. Luego veremos un poco esto cuando hablemos de la inadmisión. ¿Qué más se puede impugnar? Pues los reglamentos. Acordaros que esto hasta el 56 no se podía. Ahora sí. ¿Qué formas de impugnación hay del reglamento? Dos. La impugnación directa. ¿Vale? La información directa, quiere decir que yo impugno directamente el reglamento de acuerdo con los plazos que me marca la ley de la jurisdicción, 2 meses, luego lo veremos, y luego está la impugnación indirecta. ¿Cuál es? La impugnación del reglamento a través de los actos administrativos que se den de aplicación de ese reglamento y que tú recurras diciendo que eso es ilegal porque es el reglamento ilegal. ¿Vale? ¿Qué significa además esto? Pues esto significa una cosa que tengo que hacer un breve paréntesis para que entendáis. Cuando hemos visto que había procedimientos especiales al principio del tema, hemos visto la cuestión de ilegalidad. Hemos dicho, hay uno que es la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, este es un procedimiento preferente y sumario, lo nombramos simplemente, que es el que regula en aplicación del 53.2 de la Constitución como garantía de los derechos fundamentales y del artículo 14 de la Constitución. Vale, pues luego hay otro que es el de la cuestión de ilegalidad y que surge cuando impugnamos indirectamente un reglamento. Porque os he dicho al principio, no sé si con buena o con mala intención, os he dicho, oye, el juzgado de lo contencioso conoce de los actos administrativos que dicte la corporación. Y la sala de lo contencioso del TSJ conoce de las ordenanzas. Entonces, claro, si tú impugnas un acto administrativo diciendo que la ordenanza es ilegal, ¿quién conoce? Porque claro, del acto conoce el juzgado, pero de la ordenanza conoce el TSJ. Entonces, ¿cómo se arbitra? A través de la cuestión de ilegalidad. Cuando tú llegas y planteas ante el juzgado de lo contencioso y dices, oiga, es que este acto es nulo o está viciado porque la ordenanza es nula. Como el del juzgado de lo contencioso no puede conocer de la ordenanza porque excede de su competencia, plantea la cuestión de ilegalidad a la sala de lo contencioso del TSJ. Y ese procedimiento es el que regula la cuestión de ilegalidad como procedimiento especial. ¿No? Todo esto nos va un poco estableciendo pues, todo lo que vemos, ¿no? Como colofón de esa... Yo digo porque sé que este tema no es un tema que os guste en especial y que es un tema que parece que no está ahí. A ver, lo he sacado de un temario que se puede preguntar, pero que yo considero que aunque a los que estáis de auxiliares y no os pueden entrar, sí es importante o es preciso pues, que lo conozcáis, aunque solo sea por cultura general, para entender la dinámica del funcionamiento de la administración. ¿Qué más se puede impugnar? Se puede impugnar la inactividad material. Y esta era una de las novedades de la ley de la jurisdicción. ¿Por qué?
Porque cuidado una cosa, estamos hablando de la inactividad material. ¿Qué dice? Es que hay una inactividad formal. La inactividad formal es el silencio administrativo. Claro, el silencio administrativo ya va por su cuenta, ya lo hemos mirado. Aquí lo que hablamos es de que nos encontramos con que la administración pública tiene un acto administrativo, ¿vale?, que ejecutar, o un reglamento le obliga a ejecutar algo y no lo hace. Entonces tú no estás pidiendo que se revise el acto, ni estás diciendo que el reglamento sea tal. Dice, oiga, es que hay un reglamento, hay un contrato que dice que la administración tiene que hacer algo y no lo hace. ¿Vale? O cuando tienes un acto firme, ¿vale?, y no se hace. Ejemplos. Bueno, pues, no sé, imaginaros que tenemos pues actos firmes. Es decir, yo tengo una resolución por la cual se me da una subvención, ¿vale? Y no me pagan la subvención. ¿Qué hago? Es decir, ¿qué pido? ¿Que se revise el acto? No, lo que quiero es que me paguen la subvención. Y entonces, como no ejecuta el acto de la subvención, pues oiga, que lo pido que me lo paguen. O porque hay un reglamento que me otorga una ayuda. Yo cumplo los requisitos y ese reglamento tiene que dar unas ayudas y no lo hace. Entonces, le pido que lo haga. Bueno, pues cuando nos encontramos ante esto, dice, pues bueno, pues hay un plazo de reclamar a la Administración. Os dejo en las notas una sentencia de 2022 del Supremo como ejemplo. Y en este caso dice, fijaros, dice, la falta de respuesta a la reclamación de intereses de demora por el pago de un justiprecio percibido por la propiedad a plena conformidad comporta un supuesto de inactividad administrativa que puede ser impugnada en vía contenciosa, en tanto cuando no prescriba la acción para reclamar la deuda. Yo cojo, me has pagado el justiprecio y entonces ya tengo un dies a quo, es decir, cuando se empieza a contar, no vamos a empezar a justiprecio, pero un dies a quo, es decir, hasta cuando se ha pagado. Evidentemente, si se ha pagado o se ha iniciado algo fuera de plazo, hay unos intereses. Simplemente digo que los intereses, ley general presupuestaria, pues el tramo de obligación de finalización prescribe en 4 años. Bueno, pues si no ha prescrito, es decir, los intereses, en este caso de demora, son por ley, pues tú puedes pedir que te lo paguen. Y si no te lo paguen, tú puedes irle a exigirle que te los paguen. Es decir, lo que quiero que entendáis es que hemos partido de un procedimiento administrativo donde tenemos unos actos, y muchos de los actos pueden estar viciados. Y los actos viciados los vamos a recurrir. ¿Vale? Pero que lo que decimos es que puede que el acto esté bien. Y el problema es que no se ejecuta. O que por norma tiene que hacer alguna actuación la administración y no lo hace. ¿Vale? Entonces, se le obliga a hacer algo. ¿Vale? Os dejo aquí un ejemplo. Y ahora llegamos ya, pues, con la repanocha, porque ya directamente se amplía el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa más allá del acto. Porque fijaros, hemos visto antes que tenemos un acto administrativo que está viciado y lo recurrimos, 25 de la ley de la jurisdicción, ¿no?, con la que hemos añadido. Tenemos un acto que no está viciado, pero que no se ejecuta, o un reglamento que no se aplica. Y tal. Pero ya nos encontramos donde la ley de la jurisdicción permite que podamos impugnar o atacar a la administración cuando directamente actúe sin acto administrativo. Y esto se llama la vía de hecho. Esto se llama la vía de hecho. Es decir, la vía de hecho, aunque penséis que es una cosa así muy tal, pues, a ver, pues tiene su enjundia y sus cosas. Si queréis, en el ámbito, más o menos en el ámbito local, nos encontramos, por ejemplo, en la vía de hecho en la actuación administrativa, una actuación policial, sin que, ¿sabes?, sin que documentos... Acordaros siempre del artículo 97 de la LEPAC. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de sus actos que limite el particular sin que realmente haya sido adoptada una resolución que sirva de fundamento.
cuando no siga defunta, cuando no tengamos esa resolución, lo que estamos haciendo es una vía de hecho. Pero sin ir a la cosa un poco más así exagerada del tema de la coacción, de la acción policial y todo esto y tal, simplemente estamos haciendo una expropiación forzosa y ocupamos más terreno del que debíamos. Ocupamos un terreno que no estaba en los terrenos a expropiar. Pero yo lo he visto, que ha llegado el señor, oiga, que me han plantado aquí, o simplemente que ocupamos una finca temporalmente, porque dejamos ahí las máquinas, los acopios de materiales, tal, una finca que no es del ayuntamiento. Eso es una vía de hecho. ¿Y qué recurres ahí? Pues no recurres nada, porque no hay acto. Claro, pues se llama, ¿me entendéis o no? Entonces, pues lo que nos encontramos es que para poder ejercer la vía de hecho, ¿vale? Para poder ejercer la vía de hecho, nos vamos a encontrar con que puede haber dos cosas. O ir directamente al contencioso administrativo o podrá requerir a la administración, para que cese la actuación, construye una vía de hecho. Y en el caso de que no lo haga, pues bueno, pues tienes un plazo para recurrir. Ya veremos luego que esto tiene su miga cuando, porque es que la administración también, y esto ha llegado al Supremo, cuando, claro, ¿qué ocurre cuando tú le recurres y le dices, oiga, resuélvame, y no te hace caso? Porque está en esto, es decir, a no sé, llamarle también pues cierta coherencia malvada. Es decir, claro, si ha actuado, si ha hecho administrativo, pues sigue haciéndolo. Es decir, primero no hay acto y ahora no resuelve. ¿No? Pues veremos ahora cómo se puede. Pero bueno, antes de llegar a esto, que es que lo veremos en los plazos, vamos a ver, ya hemos visto qué se puede o qué puede ser objeto de recurso. Recordemos, actos administrativos, reglamentos, hemos visto también la inactividad de la administración, ¿vale? O la vía de hecho. Dentro de esto, ¿qué pretendemos que hagamos? ¿Qué se pretende que se haga? Hombre, es fácil, pero bueno, prácticamente lo que podemos hablar es que puede haber una pretensión que puede ser declarativa o de condena. Y lo que os decía que hay que tener cuidado porque las pretensiones tienen que fijarse bien en el procedimiento, porque si no los podemos bien, pues un poco lo podemos liar. Básicamente lo que se pide son dos cosas. Una pretensión declarativa. ¿Por qué? Porque podemos entender, por ejemplo, que pues digamos que es la tradicional, es decir, que un acto sea anulado. Entonces, pretendo que se declare la nulidad del acto, ¿vale? Y que además hay una pretensión de condena, si puede proceder. ¿Por qué? Porque además de que se anule, igual pretendo que se me pague. Hay que decirlo. Claro, si no pudiéramos pretender además la condena, la pretensión declarativa sería pues como una denuncia. ¿Ya? Que se anule, que se anule, pero que ese acto me produce unos daños y que se me pague. Por ejemplo, imaginaros como pretensión declarativa, ¿no? Pues se pretende que se declare un derecho, que se reconozca una situación jurídica, ¿vale? Que no precisa, en este caso, trámites de ejecución. Por ejemplo, yo estoy trabajando, soy funcionario y veo que pasa el tiempo y digo, claro, yo quiero que se reconozca un trienio. Es que, oiga, que yo llevo aquí 4 años y aquí no me reconocen el trienio. Pero claro, yo el trienio, ¿por qué lo quiero? ¿Porque me gusta tener trienios? Hombre, porque el trienio es parte del sueldo, ¿no? Las retribuciones básicas, los trienios. Entonces quiero que se me reconozca y que se me pague. Entonces, nos encontramos con esa pretensión de condena, pues, donde aquí ya no queremos que se reconozca, queremos que se pida el cumplimiento de una prestación, ¿vale? Y que, en este caso, pues, que se me ejecute y si no, pues, a través del incidente de ejecución que se realice. Y además, podemos pretender, o sea, una cosa o la otra o las dos. ¿Vale? Es decir, ¿cómo? Pues eso, que me reconozcan un trienio y que me lo paguen. Yo, es decir, que reconozcan, ahora veremos, la vía de hecho, que se cese la ocupación, ya, pero el tiempo que me ha ocupado, que me lo paguen.
Queremos que me pague una subvención, ¿vale? Y que me pague además, por ejemplo, los daños y perjuicios o los intereses que he ido por el retraso o la demora en el pago. Imagínate que hay una certificación de obra. Pues yo puedo pretender que la certificación de obra, que en este caso, pues que se me pague y además los intereses correspondientes que ya venían en este caso, pues por la normativa de morosidad o el 210 de la ley de contratos. ¿Vale? Están las pretensiones de actividad. Pues lo que hemos dicho, pues si no se hace, ¿qué puedo pretender? Bueno, pues que se ejecute, ¿vale? Que se ejecute, que el acto administrativo que está por ejecutar, pues que se cumpla, ¿vale? Y lo que he dicho, que si hablamos de una vía de hecho, pues que se cese y además que me indemnicen, ¿vale? Eso es lo que podemos pretender, ¿vale? Tanto en el acto, en el reglamento, por ejemplo, en un reglamento pues es más complicado porque hablamos, habría que probar la condena en cuanto que si no cuida cualquier perjuicio, lo que sea y tal, ¿no? Aquí ya pleitos, todo lo que veáis y de todos los colores. Pero esto es un poco lo que decíamos. Lo que quiero decir es que podría ocurrir, lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero es para que se entienda, que si tú pides que te declaren un trienio y no pides que te lo paguen, pues podría ocurrir que te lo declaren, pero que luego no te lo paguen. O que no te paguen los retrasos, o que te lo reconozcan el trienio y te los paguen de aquí en adelante, pero no los que habían de aquí para atrás. Pero es importante, y insisto que esto no es así, pero para que lo entendamos, ¿no? Que hay que tener cuidado con lo que se pretende, porque no incurrir luego en desviación procesal. Bueno, pues ya entramos en el proceso contencioso. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? ¿Estáis bien? ¿Os habéis dormido? El justiprecio es la indemnización que se paga por una expropiación. Yo te expropio un terreno y el dinero que te pagan por esa expropiación se llama justiprecio. ¿Por qué? Pues porque es el precio justo de tal. Fíjate además que una cosa de esta del justiprecio es que lleva además un 5% que se llama el premio de afección. O sea, además del valor del terreno, te tienen que pagar un 5% más porque es, digamos, lo que valía el cariño que tenías por ese terreno. Se llama 5% de premio de afección. ¿Vale? Eso es un tema de forzosa que pero bueno, era esto. Pero bueno, vamos a meternos en el proceso contencioso. ¿Vale? Y acordaos, lo vamos a hacer de forma muy sencilla, pero fijaros que estamos repasando cosas que en el fondo nos suenan y que en el fondo nos hemos visto, ¿vale? Pero que vamos ampliando porque lo que queremos es, aprovechando un poco esto, cerrar el círculo con todo el proceso administrativo y que entendamos perfectamente cómo funciona la actividad de la administración. Lo primero son las diligencias preliminares y que ahora veréis que os van a sonar. Os van a sonar. Porque son dos supuestos que son previos para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa y que son la declaración de lesividad y que es el requerimiento previo de una administración a otra antes de demandarla. Porque acordaros que esto, en cierto modo, lo vimos también en el procedimiento administrativo. Primero porque dijimos que entre administraciones no se interponen recursos, lo que habla de requerimiento, y porque en la revisión de oficio los actos declarativos favorables a los interesados pues son objeto de posible impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿vale? Pero hay que darlos lesivamente. Bueno, pues lo vamos a ver ahora desde el punto de vista, pues si queréis, del juzgado, ¿vale? En este caso nos encontramos que el artículo 43 señala que cuando la propia administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación, deberá declararlo lesivo para el interés público. Y aquí nos encontramos con varias cosas. La declaración de lesividad de los actos de la LEPAC, ¿vale? Dice, las autoridades públicas podrán impugnar ante la jurisdicción administrativa los actos favorables a los interesados que sean anulables, de acuerdo con el artículo 48, previa su declaración de lesividad. Establece un plazo de 4 años desde que se dictó el acto administrativo y hay audiencia. Y además recordamos que en el ámbito local
la declaración de lesividad la aprueba el Pleno, ¿vale? Y además que esa declaración de lesividad no es susceptible de recurso. ¿Vale? Aquí os quiero citar, os dejo en las notas una sentencia del TSJ de Navarra que está muy bien porque establece o acota exactamente lo que significa la declaración de lesividad, para que lo entendamos. Una sentencia lo que habla es que básicamente que en esa declaración de lesividad que está dentro de esa potestad, acordaros que estamos en una potestad administrativa de revisar los actos, pero los actos favorables al interesado, donde haya un vicio de anulabilidad. En este caso, entonces, claro, lo que viene a decir que es algo importante y que te das cuenta cuando te lees un poco la sentencia y tal, y dices, mira, que aquí hay dos intereses. Es decir, parece aquí que nos centramos mucho a veces en el vicio del acto, pero, ostras, que hay un señor que le privamos de un derecho. ¿Vale? Y esto, claro, realmente lo que garantiza esta declaración de lesividad es esto. Y la Administración, cuando plantea la declaración de lesividad, está planteando que hay un vicio. Lo que tiene que ver el juzgado es si ese vicio es de tal entidad que conlleva a la anulación de ese derecho que tenía el interesado. Por eso dice que hay una primera fase administrativa en que la administración autora del acto lo declara lesivo para el interés público, ¿vale? Y una fase posterior, que es la contencioso administrativa, en la que se resuelve definitivamente sobre esa revisión a instancias de la administración que lo ha declarado lesivo, ¿vale? Entonces, lo que pretende, la pretensión de la administración es la revisión del acto viciado. ¿Vale? Es decir, la pretensión no es la declaración de lesividad, la pretensión se refiere al acto. La declaración de lesividad es un presupuesto procesal de admisibilidad de la acción. Lo que queremos es cargarnos un acto administrativo. Pero claro, es que eso administrativo reconoció un derecho a un ciudadano, a un interesado. Por tanto, a la administración le corresponde esa declaración, ¿vale? Y en esa declaración establecer los elementos de juicio donde en la balanza, ¿no? Es decir, el peso que tiene el interés público y al juzgado le corresponde desde el peso que tiene en esa balanza los intereses concurrentes del ciudadano, del interesado, al que le quitan el derecho, y el interés público del vicio que se ha provocado. ¿Vale? Y lo que se va a decidir en este caso, en este procedimiento, es si el peso del interés de la preservación de la legalidad es superior o no al interés público, al interés personal de los interesados en el acto, que evidentemente se oponen a esa revisión. Bueno, yo creo que es difícil encontrar sentencias sobre esto y esta sentencia, pues hombre, pues está bastante, os dejo aquí las fichas de la misma para que luego la reviséis, pero que a mí me ha valido para entender bien la institución y no pasar por encima de tal. Dicho esto, que acordado que estamos pues, viendo esto, ¿no? Sí, genérico, pero que hemos visto ahora, esa declaración de lesividad que vimos en los recursos, la vemos ahora en el contencioso. Y luego también nos encontramos con el 44, dice que en los litigios entre instituciones públicas no cabrá interponer recurso en vía administrativa, lo que ya lo sabíamos por la LEPAC, ¿vale? No obstante, cuando el Estado interponga intercurso administrativo contra otra, que eso sí puede, podrá requerirla previamente para que derogue esa disposición, anule o revoque el acto o haga cesar esa actividad. ¿Vale? El requerimiento se dirigirá al órgano competente mediante un escrito razonado en el plazo de 2 meses desde la publicación de la norma o desde que la administración requirente pues hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. El requerimiento se entenderá rechazado si en el mes siguiente no se contestará. ¿Esto por qué nos interesa a nosotros? Dices, hombre, es que esto pues nos interesa a nosotros porque en el ámbito local, que es un poco lo que estamos reforzando, tenemos un caso específico, que es el de 65 de la Ley de Bases del Régimen Local. Es decir, cuando el Estado o las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, entiendan que un acto, acuerdo de una entidad local, infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando el artículo 65, para que anule dicho acto en el plazo máximo de 1 mes. Requerimiento motivado, ¿vale? Es decir, en el caso de todo esto, pues se irá a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que quiero deciros es que
cuando hablamos de ese requerimiento que habla del 44, que tenemos un caso específico aquí. Cosas que tenemos aquí. Claro, hacemos ese requerimiento y no se nos contesta. ¿El silencio cómo es? ¿Positivo o negativo? Pues es que un poco lo que vengo a deciros para que tengamos esto es que no hay silencio. No es que haya silencio, es que esto no es un recurso administrativo. ¿Vale? Es decir, y tampoco hay inactividad. Es que esto no es un recurso, esto es un requerimiento. Y aquí os dejo una sentencia de 2020 donde dice que no puede entenderse que los efectos del silencio sean los del recurso de reposición. Es decir, no estamos hablando de esto no es un recurso de reposición. Y a veces hay que cortar un poco el chip. Es decir, no es que sea silencio o sea silencio, pues simplemente que se ha rechazado, pero ni hay positivo ni negativo, que se entiende rechazado y ya se pondrá, porque además fíjate que se llama reclamación, sí que se llama recurso, ¿vale? Luego también os dejo aquí varias sentencias, evidentemente os dejo una sentencia en Supremo de 2013 en las fichas donde deja claramente que esto no son recursos administrativos ni participan de la naturaleza de estos, ¿vale? Es un mecanismo de acuerdo de entendimiento de intervenciones para evitar un litigio en el marco pues, del principio de colaboración que debe haber entre administraciones públicas, ¿vale? Entonces, se pasa de que se pueda reconsiderar, pero que no es un recurso. ¿Vale? No le podemos aplicar los riesgos del recurso. En este caso, y además también es importante porque el podrá significa que no es preceptivo. Y aquí os dejo una sentencia del Supremo del 21 donde dice que igual que hemos visto que la declaración de lesividad es un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción, aquí no. Es decir, que se puede reclamar ante el contencioso o ante la administración y que esa reclamación entre administraciones del artículo 44 es una posibilidad. ¿Vale? Es decir, no es obligado a hacerlo. Y luego, por último, os dejo ahí una del 21, pues que la encontré y tal. Dice que en cuanto a los plazos, ¿vale? Y más que nada porque se refiere al 65 de la Ley de Bases del Régimen Local. Dice, y en ese momento o la comunicación del rechazo expreso es el que constituye el dies a quo para el cómputo de la impugnación jurisdiccional, disponiéndolo con carácter general el 46.6 de la Ley de Acción, que son el plazo de 2 meses. Se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. ¿Por qué? Porque, claro, aunque se dan administraciones, es decir, hay 2 meses para recurrir, luego lo veremos. En ese caso hay que ver desde dónde cuentan. Y dices, hombre, es que acordaros que esto del cómputo de meses, plazos y tal, tiene su historia. Y a veces te puedes encontrar con que en el marco del artículo 65, pues la sentencia dice cómo se cuentan o cuándo empiezan a contarse los plazos. ¿Vale? Lo tenéis todo en las notas de la ficha y ya lo vamos mirando. ¿Vale? Bueno, recordemos esto aquí y tal. Documentación que debe establecerse anexa a la interposición. Mirad, cuando se interpone un recurso contencioso administrativo es facilísimo. Es facilísimo. ¿Por qué? Porque en la ley contenciosa o en el ámbito administrativo pasan varias cosas. Y es que tú impugnas un acto que tú tienes, pero tú no tienes el expediente. ¿Vale? Entonces tú, hasta que no tengas el expediente, pues tú no puedes saber todo lo que atañe a ese acto. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te pones el recurso, ¿vale? Si te admiten el recurso, entonces ya te trasladan el expediente. Entonces tienes un plazo para formular la demanda ya con el expediente. Por lo tanto, lo primero que tenemos para interponer el recurso es la acreditación de la representación correspondiente, ¿vale? La legitimación del actor, recordaros que el actor es el que tiene la acción, porque puede ser que sea directa, pero puede ser porque seas heredero, ¿vale? El alcalde, no sé qué, la legitimación que tengas. Copia de traslado de la disposición del reglamento o del acto expreso que se tiene, o
Si el recurso fuera por inactividad o vía de hecho, pues el órgano de dependencia a la que se atribuye la vía de hecho o vía de actividad, el expediente, cómo identificar el objeto del recurso y luego los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para dar acciones por la persona jurídica a las normas que les sean de aplicación, salvo que lo tengamos en la letra. Si falta algo, bueno, pues si falta algo, el secretario judicial requerirá para que subsanes en el plazo de 10 días. Si no has subsanado, se archivan las actuaciones. ¿Puedes volver a interponerlo? Sí, si no te han prescrito el plazo que tienes. ¿Vale? Por eso es importante, que es con lo que vamos a acabar hoy, con los plazos. En primer lugar, imaginaros que el plazo es expreso. El acto es expreso, perdón. Bueno, 2 meses. 2 meses desde el día siguiente de que se publique el reglamento de impugnada o que se notifique y publique el acto que ponga fin a la vía administrativa si fuera expreso. Como curiosidad os dejo en las fichas la sentencia de 2021 donde dice, a ver, cuidado, es decir, acordaros que agosto es inhábil. Entonces son 2 meses, pero que si te pilla por medio de agosto no se cuenta. Es decir, se descuenta el mes de agosto del cómputo del plazo bimensual de este artículo 46. ¿Vale? Vale. En este caso, el plazo para interponer se contará desde el día siguiente en que se notifique la acción expresa del recurso de reposición o en que este debiera tenerse desestimado. ¿Vale? Vale. Esto en cuanto al acto expreso. Poco, mucho que decir. Vamos con el acto presunto. ¿Vale? El acto presunto, lo de siempre, ¿no? Volvemos al silencio administrativo. Acordaros que para el recurso de alzada y el recurso de reposición, si el acto era presunto, no había plazo. Lo que pasa es que aquí da plazo. Dice, 41, ¿no? Si no fuera expreso, el plazo será de 6 meses y se contará para que el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente, aquel en el que el acuerdo de funcionamiento práctica se produzca el acto presunto. Claro, aquí nos llega pues una pequeña cuestión. Dice, oiga, Óscar, si me has dicho que no, que si hay silencio negativo no había plazo, ¿por qué pones un plazo de 6 meses? Y en este caso, lo que viene a decir esto es que tenemos que interpretar este acto presunto del artículo 46, podrían cambiarlo, por el silencio positivo. ¿Vale? Es decir, aquí os dejo la sentencia, tampoco voy a descubrir la membrana de defensa, es decir, que la remisión que el artículo 40 hace al acto presunto no es susceptible de ser aplicada al silencio negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como hemos visto ya por arriba y por el revés, es decir, el silencio negativo no es un acto administrativo. El silencio administrativo es una ficción legal a efectos de permitir que se pueda recurrir. Luego, el acto presunto es el que crea un silencio positivo. Entonces, lo que voy a decir es que cuando hay silencio positivo, ¿vale? El plazo para recurrir será de 6 meses. Y eso, ¿y quién lo va a recurrir? Acordaros que el silencio positivo, es decir, que puede haber un interesado, que es el que le favorezca, pero que puede haber otros posibles interesados que tengan un derecho o un interés legítimo contrario a la pretensión de ese. Bueno, pues tiene 6 meses para intervenirlo cuando el silencio sea positivo. Y entonces, para un poco volver a cerrar el círculo, os dejo aquí pues una sentencia de 2014, si la queréis ya ver, no sé, así tampoco por vicio, ¿no? Para que la tengáis ahí, pero luego sí, una sentencia del Supremo de 2020 que está muy chula porque establece en 4 letras, bueno, pues todo lo que acabamos de decir. Dice, el silencio administrativo no es un acto presunto, ¿vale? Sino una ficción legal para permitir salvaguarda de hecho fundamental de la efectiva, el acceso al proceso en los casos en los que la Administración incumple el deber de resolver expresamente. ¿Vale? Primera cuestión. Es decir, lo digo porque esta sentencia está chula, porque esta sentencia
está hablando de el silencio, pero de este artículo del 46, no del silencio del 24 de la LEPAC. ¿Vale? Su impugnación está sujeta a plazo de caducidad, siendo inaplicable lo dispuesto en el artículo 46.1. Y luego, y esto es importante, luego lo veremos con el 51, que ya veremos también. Todo recurso inadmitido por razones formales no impide el ejercicio posterior de la acción con idéntica pretensión. ¿Y esto qué significa? Fijaros una cosa. Hemos visto antes, ¿vale?, los requisitos para interponer recurso. La legitimación, el acto, la actuación y tal y cual. Imagínate que tú llegas, interpones un recurso contencioso administrativo contra un acto presunto, es decir, o contra un silencio administrativo, ¿vale?, que es el caso que estamos viendo. Y entonces, que hay silencio negativo. Y entonces resulta que tú llegas y te dicen, no, le falta a usted un papel. Y vuelves a interponerlo. Y otra vez dice, es que usted ya interpuso contencioso y ya se le inadmitió. Pues no. ¿Vale? Dice, la desestimación presunta impugnada no es reproducción de la anterior desestimación presunta, sino la misma. El hecho de no haber recurrido la primera sentencia que inhabilitó el recurso por un defecto formal no tiene otro significado que el acquitamiento de la parte a esa excepción procesal, sin que ello impida accionar nuevamente una vez subsanado el defecto. Fijaros lo chungo que es no resolver en plazo. Es decir, que no ha resuelto la administración, que te he dicho que resuelvas, me voy al juzgado, se me desestima qué tal, y luego tú no me puedes decir, no, es que usted no interpuso bien el recurso y usted se supone que se conformó. Que no, que mientras no resuelvas lo puedo interponer las veces que haga falta. Pero eso es importante, os diréis, bueno, esta sentencia. Inactividad. En la inactividad yo entiendo que tenemos aquí que hay una reclamación. ¿Vale? Es decir, dice que podrá, pero yo creo que es más o menos perceptivo por dos razones. Hombre, primera, que todo lo que se arregle sin abogados y sin pleitos, pues es mejor. ¿Vale? Entonces, hay un plazo, ¿vale?, donde tú reclamas y dice, si en el plazo de 3 meses no te han cumplido o no te hubiera llegado a un acuerdo o no te había dicho nada, pues ya se puede deducir el recurso contencioso administrativo. Entonces, entiendo que los 2 meses por inactividad cuentan a partir de los 3 de la fecha de reclamación. ¿Vale? Y ya, casi que por último, nos encontramos con la vía de hecho. Claro, en la vía de hecho, lo que nos encontramos es que hay dos cuestiones. Una primera es que nosotros tenemos, hay una vía de hecho y yo puedo requerirle a la administración 10 días. ¿Vale? O puede ocurrir que no le requiera y me vaya directamente ante el contencioso. En este caso, desde que se produce la vía de hecho, pues hay 20 días. ¿Vale? Bueno, es un plazo para que se haga lo más rápido posible. Pero ahora yo os planteo la pregunta, la cuestión, para que veáis un poco las cositas, ¿no?, que trae el silencio. Yo reclamo, es decir, me están ocupando la finca. Vale. Y yo cojo y reclamo 10 días. Y entonces no me contestan. Vuelvo a reclamar 10 días más. ¿Vale? Y entonces, al tercero, me voy a poder decir, no, usted reclamó 10 días, no tal, ya han pasado los 10 días. ¿Vale? Entonces, lo que tengo aquí, os dejo una sentencia del Supremo de 21 que debe decir, oiga, vamos a ver, no se pase usted a administración de lista. Es decir, cada vez que reitere a usted el requerimiento para que cese la vía de hecho, los 10 días se vuelven a generar. ¿Vale? Es decir, ante una actuación de la administración aparentemente realizada en vía de hecho, que consiste en la ocupación ilegal, para que hagáis un ejemplo de una propiedad privada, el interesado podrá reiterar sus requerimientos de cese en dicha operación mientras ésta persista, con la consecuencia de que con cada requerimiento inatendido por la administración se abrirá una nueva posibilidad para interponer el contencioso administrativo, comenzando a computarse de nuevo el plazo previsto para ello. ¿Vale? Pues que a veces también, por esto llega al Supremo, una cosa que después, por esto lo digo súper claro. Pues no,
no es tan claro. Resto de casos. Bueno, el plazo de mantener un contencioso contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique el recurso de reposición o que se entienda desestimado, esto ya lo vimos, 2 meses cuando hay declaración de lesividad y cuando hay litigios entre administraciones, pues el plazo para interponer recurso contencioso será de 2 meses, ¿vale? Salvo que la ley establezca otra cosa. Si ha habido el requerimiento, ¿vale?, que hemos visto antes del 44, pues será a partir de el día siguiente que se recibe la acusación de que no o que se entienda presuntamente rechazado porque pase el mes, ¿vale? Como un poco corolario a todo esto que hemos visto, se deja aquí una esquemilla, ¿vale?, de la actuación recurrida y los plazos de interposición del recurso. Entonces tenemos, cuando son requerimientos de recurso, 2 meses desde publicación y notificación. Los actos presuntos, ¿vale?, acordaros que los presuntos son el silencio positivo, porque si es negativo no hay plazo, ¿vale? 6 meses desde el esto. Dejo ahí las sentencias. Si hay inactividad, entiendo que, aunque ponga esto, se exige requerimiento previo, 2 meses desde el fin del plazo del cumplimiento del requerimiento, que es de 3 meses, ¿vale? En el caso del 29.1, un mes 29.2. La vía de hecho con requerimiento previo del particular, 10 días, ¿vale?, para el cumplimiento, y 10 días para interponerlo, sin requerimiento, 20 días de la vía de hecho, y cuando hay un recurso de lesividad, 2 meses, y cuando hay requerimiento interadministrativo, sin requerimiento previo, 2 meses por motivación, con requerimiento previo, 2 meses desde el rechazo o del silencio, en este caso, o del presunto, ¿no?, el rechazo expreso, no sé cómo llamarle, desde el de esto, ¿vale? Bueno, pues esto sería el marco con el que, bueno, pues empezamos a ver el proceso contencioso, ¿de acuerdo? Vale, pues esto ya lo dejamos aquí ya por hoy.